Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. Ya sabes, la vida tiene una manera divertida de lanzarte bolas curvas cuando menos lo esperas. Yo era ese tipo, el que pensaba que lo tenía todo resuelto. Un trabajo estable, una vida tranquila y una rutina que podría hacer dormir a cualquiera. Pero ese día, el día en que entré en Vinsoranary, fue el día en que mi vida tomó un giro que nunca vi venir. Allí estaba yo, pegado a mi teléfono, apenas reconociendo el mundo que me rodeaba. Lo habitual, ¿sabes? Pero Julia, la barista con una sonrisa que podría iluminar los rincones más oscuros de cualquier alma, cambió todo eso con un simple "¿qué puedo ofrecerte?". Su voz, hombre, era como un despertador. Y por primera vez en mucho tiempo, levanté la vista. Realmente levanté la vista. Había algo en ella, algo que me hacía querer colgar esa llamada y simplemente escuchar. Un americano, por favor, logré decir, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. Su sugerencia de probar la tarta de terciopelo rojo me desconcertó. ¿Estaba simplemente tratando de vender más, o había algo más? Decidí arriesgarme. De acuerdo, agrégalo también. Se suponía que iba a ser solo otro café rápido. Pero cuando encontré mi asiento, con una vista perfecta del mostrador, me di cuenta de que me esperaba mucho más. La observé, tratando de no ser demasiado obvio, pero me sentía atraído, completamente fascinado. Parece que Emily tiene un admirador. Escuché que una de las camareras susurraba a su colega. Mi corazón latía rápido. ¿Eran tan transparentes mis intenciones? El café bullía de actividad, pero todo en lo que podía concentrarme era en Julia. Su energía, su gracia detrás del mostrador, era fascinante. Y cuando nuestros ojos se encontraron, supe que estaba en problemas. Había una conexión, una comprensión no verbal de que ambos estábamos buscando algo más. Desearía poder decirte que eso fue todo, una simple historia de chico conoce a chica. Pero la vida, como dije, ama sus bolas curvas. Cuando supe que estaba enferma, algo en mí se rompió. Tenía que verla, tenía que asegurarme de que estaba bien. Era una locura, impulsada por un sentimiento que no podía entender del todo. Al llegar a su casa, mi corazón latía tan fuerte que casi salía disparado de mi pecho. La anticipación, el miedo a lo desconocido, era emocionante y aterrador al mismo tiempo. Cuando abrió la puerta, la expresión de sorpresa en su rostro casi me hizo retroceder. Pero no pude. Estaba demasiado involucrado. La conversación que siguió fue nada menos que reveladora. Ella hablaba de sus sueños, sus luchas y la distancia de su familia. ¿Y yo? Me encontré abriéndome de formas que ni siquiera había hecho con mis amigos más cercanos. Había algo en Julia que me hacía querer ser mejor, hacer mejor las cosas. Al salir de su apartamento ese día, no pude sacudirme la sensación de que todo estaba a punto de cambiar. Y vaya, tenía razón. En los días siguientes, me encontré planeando cada movimiento con una precisión que no sabía que tenía. Ya no se trataba solo de conquistar a Julia. Se trataba de demostrar algo a mí mismo, al mundo. Me convertí en alguien que apenas reconocía, vengativo, calculador y decidido a asegurarme de que nadie, y digo nadie, pudiera arrebatarme lo que sentía que era legítimamente mío. Sé que suena loco. Pero en la búsqueda de lo que creía que era el amor, estaba dispuesto a cruzar líneas que nunca pensé que cruzaría. Traición, venganza, redención, estaba listo para jugar el juego. Y en cuanto a Julia, bueno, estaba a punto de descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar. El juego había comenzado, y yo estaba en él para ganarlo. Quiero decir, después de esa visita al lugar de Julia, algo dentro de mí hizo clic. Ya no se trataba solo de conseguir a la chica, se trataba de asegurar mi victoria, marcar mi territorio de una manera que nunca antes había hecho. Y créeme, sabía que las apuestas eran altas. Todos los días, al entrar en Vinsoranary, mi estrategia tenía que ser afilada, mis movimientos calculados. El aire entre nosotros estaba cargado de esta tensión, una mezcla de anticipación y algo más oscuro. Podía decir que Julia también lo sentía, sus miradas duraban más, sus sonrisas más tentativas. Pareces diferente, dijo una tarde, su voz cortando el zumbido habitual del café. ¿Diferente bueno o diferente malo?, respondí, tratando de mantener mi tono ligero, pero mi corazón latía rápido.
Ella se detuvo, sus ojos buscando los míos. Solo diferente, susurró finalmente. Fue entonces cuando supe que la tenía justo donde quería. Pero con cada movimiento que hacía, la culpa me carcomía, un recordatorio implacable de la red de mentiras que estaba tejiendo. Era como si fuera dos personas, el tipo que se enamoraba de esta mujer increíble y el tipo que planeaba su próximo movimiento en un retorcido juego de control. Los días se convirtieron en semanas, y nuestra conexión se profundizó, una mezcla compleja de afecto genuino y agendas ocultas. Las conversaciones que teníamos, los momentos que compartíamos, eran reales, pero también lo era la decepción. Y por más que quisiera contarle la verdad, confesar todo, no podía. El miedo a perderla, a perder este juego, me detenía. Una tarde, mientras cerrábamos el café juntos, la tensión alcanzó su punto máximo. Alex, hay algo que no me estás diciendo. La voz de Julia era suave, pero había una firmeza en ella que me tomó desprevenido. Me quedé helado, mi mente corriendo. Este era el momento de la verdad. Pero en lugar de ser honesto, me aferré más a la mentira. Julia, sabes que puedes confiar en mí. No estoy ocultando nada, mentí, mirándola directamente a los ojos. Asintió, pero pude ver la duda allí, un destello de sospecha que no había visto antes. Era una grieta en la fachada, una señal de que el juego estaba cambiando, y no a mi favor. El conflicto ya no era solo externo, estaba ardiendo dentro de mí. Cuanto más me enamoraba de Julia, más desesperado me volvía por retenerla, por ganar a cualquier costo. Pero con cada mentira, cada movimiento calculado, podía sentir cómo se alejaba, la distancia entre nosotros creciendo. Era una traición del peor tipo, no solo de su confianza, sino de la conexión que compartíamos. Y mientras permanecía despierto por la noche, planeando mi próximo movimiento, no podía sacudirme la sensación de que yo era mi propio peor enemigo, un hombre impulsado por la ambición vengativa, arriesgando lo mismo que buscaba reclamar. El juego estaba lejos de terminar, pero ¿a qué costo? La búsqueda de la victoria me había llevado por un camino oscuro, donde la redención parecía un sueño lejano. Y mientras las líneas entre el amor y la obsesión se desdibujaban, no podía evitar preguntarme si estaba destinado a ser el arquitecto de mi propia caída. La realidad me golpeó como un tren de carga, descarrilando todo lo que creía saber sobre mí mismo, sobre Julia, sobre nosotros. Verás, cuanto más me hundía en este agujero de mentiras y manipulación, más la verdad buscaba salir a la luz, exigiendo ser reconocida. Y cuando lo hizo, no fue solo un susurro en la oscuridad, fue un grito que resonó en cada rincón de mi existencia. Una tarde, al entrar en Bean Serenity, listo para llevar a cabo la siguiente fase de mi plan, me encontré con una visión que me dejó helado. Allí estaba ella, Julia, pero no estaba sola. Frente a ella estaba un tipo que nunca había visto antes, haciéndola reír, sus ojos iluminándose de una manera que pensé que estaba reservada solo para mí. ¿Celos? No, era más que eso. Fue una reacción visceral, un sentimiento de ser traicionado, aunque sabía que no tenía derecho a sentirme así. Alex, te presento a Tom, nos presentó Julia, su voz impregnada de una felicidad que se sintió como un puñetazo en mi estómago. Es un viejo amigo de la universidad. Tom extendió su mano, amigable, ajeno a la tormenta de emociones que se agitaba dentro de mí. Seguí el juego, estrechando su mano, pero mi mente estaba corriendo, planeando, calculando. ¿Quién era este tipo? ¿Qué quería con Julia? Las preguntas me consumían, alimentando esa parte oscura de mí que había intentado mantener a raya. El encuentro fue una llamada de atención, una confrontación brutal con la realidad de mis acciones. Aquí estaba yo, tan envuelto en mis propios esquemas, que no había considerado la posibilidad de que Julia tuviera una vida más allá de mí, más allá de los límites de mis movimientos calculados. La ironía no se me escapaba, en mi afán por controlar todo, había perdido de vista lo que más importaba. Esa noche, mientras estaba en la cama, el peso de mi engaño pesaba en mi pecho. No pude escapar de la realización de que me había convertido en el villano de mi propia historia. Las mentiras que había tejido, la manipulación que había justificado en nombre del amor, todo me había llevado a este momento de ajuste de cuentas. ¿Es esto realmente quién eres, Alex? La pregunta me atormentaba, resonando en el silencio de la noche. Tenía que enfrentar la verdad, por más fea que fuera. Había traicionado la confianza de Julia, y al hacerlo, me había traicionado a mí mismo.
El conflicto ya no era solo entre yo y el mundo, estaba dentro de mí, una batalla por mi alma. ¿Podría redimirme? ¿Había un camino de regreso desde el borde en el que me encontraba? Las respuestas me eludían, perdidas en un mar de culpa y arrepentimiento. En los días siguientes, mis interacciones con Julia estaban marcadas por el conocimiento de mi propia decepción. Cada sonrisa, cada toque, se sentían como una mentira. Y la presencia de Tom, inocente como era, servía como un recordatorio constante del lío que había creado. Sabía que tenía que confesarlo todo, contarle todo a Julia, pero la idea de perderla era insoportable. Sin embargo, cuanto más esperaba, más crecía la distancia entre nosotros, un abismo forjado por mis propias manos. El encuentro con la realidad había destrozado la ilusión que había construido a nuestro alrededor. Me quedaba una elección, seguir por este camino de destrucción o enfrentar las consecuencias de mis acciones. La decisión pesaba sobre mí, una carga de la que no estaba seguro de tener la fuerza para soportar. Al final, la verdad tendría su día, ya estuviera listo para ella o no, y mientras me preparaba para enfrentar a Julia, para exponer las profundidades de mi engaño, no pude evitar preguntarme si la redención aún era posible, o si ya había sellado nuestro destino con mis propias ambiciones vengativas. Llegué a un punto en el que el silencio entre Julia y yo se convirtió en una entidad viviente, alimentándose de mi culpa y sus dudas no expresadas. Era sofocante, un recordatorio constante del abismo que había creado con mis propias manos. La realidad de mis acciones, la traición y las mentiras, finalmente me alcanzaron. Y ahora, era hora de enfrentar la música, de enfrentar el lío que había creado. Julia, necesitamos hablar, dije un día, mi voz apenas por encima de un susurro, cargada con un peso que ya no podía soportar solo. Ella me miró, sus ojos buscando, cautelosos de lo que estaba por venir. De acuerdo, Alex, respondió, su voz firme pero cautelosa. Nos sentamos uno frente al otro, la tensión palpable en el aire. Había ensayado este momento en mi mente 1000 veces, pero ahora, enfrentado a la realidad de desnudar mi alma, las palabras me fallaron. ¿Cómo confiesas a la mujer que amas que todo lo que sabe sobre ti es una mentira? Julia, no he sido honesto contigo, comencé, mi voz titubeante. La confesión se sintió como arrancarse una venda, exponiendo una herida que había estado supurando durante demasiado tiempo. Su reacción fue inmediata, una mezcla de confusión y dolor cruzando su rostro. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz impregnada de un dolor que me cortó más profundamente que cualquier cuchillo. Las compuertas se abrieron, y confesé todo, la manipulación, los celos, las mentiras. Con cada palabra, podía ver cómo la confianza que habíamos construido se desmoronaba, los cimientos de nuestra relación sacudidos hasta su núcleo. ¿Por qué, Alex? ¿Por qué harías esto? Su pregunta quedó suspendida en el aire, una súplica por una respuesta que no estaba seguro de tener. Pensé que estaba protegiendo lo que teníamos, pero solo tenía miedo de perderte, admití, la verdad sabiendo amarga en mi lengua. Estaba tan atrapado en mis propias inseguridades que no me di cuenta del daño que estaba causando. El silencio que siguió fue ensordecedor, un abismo de palabras no dichas y sentimientos no explorados. Me preparé para su ira, para el inevitable adiós que seguiría. Pero no llegó. En cambio, Julia hizo algo que nunca esperé. Extendió la mano hacia mí, tomando la mía en la suya. Alex, estoy herida y estoy enojada, pero también estoy dispuesta a escuchar, dijo, su voz testigo de su fuerza y compasión. Fue en ese momento, en medio del tumulto y el dolor, que me di cuenta de la profundidad de su amor, de la capacidad que tenía para el perdón. Hablamos durante horas, navegando a través de los escombros de mis acciones, discutiendo las razones detrás de mi comportamiento y enfrentando los miedos que me habían llevado a tales extremos. El camino hacia la redención no fue fácil. Requirió trabajo duro, paciencia y un compromiso con el cambio. Pero la disposición de Julia para superar las diferencias entre nosotros, para ver más allá de la traición y darnos una oportunidad para sanar, fue el salvavidas que necesitaba. Salimos de esa conversación cambiados, nuestra relación ya no definida por las mentiras que había contado, sino por nuestra determinación mutua de reconstruir, de forjar algo más fuerte a partir de las cenizas de mi engaño. El camino por delante era incierto, lleno de desafíos y la tarea abrumadora de reconstruir la confianza. Pero en ese momento de confesión, de honestidad cruda y vulnerabilidad, encontré esperanza.
esperanza de que el perdón fuera posible, de que el amor pudiera soportar incluso las traiciones más profundas y de que, juntos, Julia y yo pudiéramos superar las diferencias que una vez parecían insuperables. Al reflexionar sobre ese momento crucial, me recuerdo el poder de la verdad, de la curación que proviene de enfrentar nuestros miedos más oscuros. Fue una dura lección sobre las consecuencias de nuestras acciones, pero también un testimonio de la resistencia del espíritu humano, de la capacidad que tenemos para el perdón y la redención. En el desenlace de mi confesión, el mundo no terminó como temía que lo hiciera. En cambio, se abrió en dos, revelando un camino que no había visto antes, un camino pavimentado con honestidad, comprensión y una oportunidad de redención. La disposición de Julia a escuchar, a realmente escucharme, se sintió como un regalo que no merecía. Pero era uno que estaba decidido a no desperdiciar. Comenzamos el proceso arduo de reconstrucción, de coser de nuevo el tejido de nuestra relación que había desgarrado tan descuidadamente. Fue un avance lento, cada día una prueba de nuestra determinación, nuestro compromiso el uno con el otro. La confianza que se había desmoronado no se reparó de la noche a la mañana. Hubo momentos, muchos de ellos, cuando la duda se insinuaba, susurrando seductoramente que sería más fácil simplemente rendirse, alejarse del naufragio. Pero entonces, miraba a Julia, veía la fe que tenía en nosotros, en mí, y encontraba la fuerza para seguir adelante. Ella se convirtió en mi faro, guiándome a través de la oscuridad que yo mismo había creado. Tengo miedo, le confesé una noche, la vulnerabilidad en mi voz un contraste impactante con el hombre que alguna vez pensé que tenía que ser. Miedo de que un día despiertes y decidas que no vale la pena. Julia tomó mi mano, su agarre firme y tranquilizador. También tengo miedo, confesó, su honestidad exponiendo la profundidad de sus propios miedos. Pero también tengo esperanza. Nos han dado una segunda oportunidad, Alex. No todos tienen esa suerte. Sus palabras fueron un bálsamo, calmando los bordes crudos de mi culpa y autoduda. Juntos, estábamos navegando por aguas desconocidas, aprendiendo a comunicarnos, a perdonar y, lo más importante, a confiar nuevamente. El viaje no estuvo exento de contratiempos. Las viejas heridas tienen una forma de abrirse cuando menos lo esperas. Las cicatrices son un recordatorio del dolor que nos habíamos causado mutuamente. Pero con cada obstáculo que encontrábamos, nos volvíamos más fuertes, más resistentes. Las lecciones del pasado, crudas como eran, nos habían enseñado el valor de la apertura, de enfrentar nuestros miedos en lugar de dejar que nos controlen. Y entonces, un día, sucedió. En medio de los momentos ordinarios que conformaban nuestra vida, en medio de la risa y las lágrimas, me di cuenta de que el amor que compartíamos había triunfado sobre el caos que había creado. No fue una gran epifanía, sino un reconocimiento tranquilo del poder del perdón, de la capacidad del corazón humano para sanar y amar, incluso frente a la traición. Te amo, Julia, dije, las palabras siendo un testimonio del viaje que habíamos emprendido, del amor que había resistido la tormenta. No solo por lo que eres, sino por lo que me has ayudado a ser. Su sonrisa fue toda la respuesta que necesitaba, una promesa silenciosa de un futuro construido no sobre el terreno inestable de la decepción, sino sobre la sólida base de la confianza y el respeto mutuo. Mientras estoy aquí, reflexionando sobre el camino que nos llevó a este momento, me sorprende la realización de que el triunfo del amor no se trata solo de superar obstáculos. Se trata de la transformación que ocurre cuando dos personas se comprometen a enfrentar esos obstáculos juntos, a aprender de sus errores y a forjar un vínculo que es más fuerte por haber sido puesto a prueba. Las cicatrices del pasado siempre serán parte de nosotros, un recordatorio de las lecciones que hemos aprendido. Pero ya no nos definen. En cambio, sirven como testimonio de nuestra resistencia, del poder perdurable del amor y del triunfo del espíritu humano frente a la adversidad. Desearía poder decirte que el camino hacia un nuevo comienzo estaba pavimentado con rosas y sol, que cada paso que dimos lejos de nuestro pasado tumultuoso nos llevó directamente a la dicha. Pero la vida, como he aprendido, es mucho más compleja que eso. Es desordenada, llena de giros y vueltas imprevistos que ponen a prueba los cimientos que intentas reconstruir. Julia y yo, emprendimos este viaje juntos, armados con nada más que nuestra determinación para empezar de nuevo, para dejar atrás las sombras del engaño y la traición que casi nos separaron. Fue una elección consciente, una que requería cada gramo de fuerza que teníamos. Estoy aterrorizado,
Le confesé a Julia una noche tranquila, la vulnerabilidad en mi voz reflejando el tumulto que se agitaba dentro de mí. Aterrorizado de volver a caer en viejos hábitos, de lastimarte nuevamente sin siquiera darme cuenta. Su respuesta, suave pero firme, me tomó por sorpresa. También tengo miedo, Alex. Pero hemos llegado hasta aquí, ¿verdad? No podemos dejar que el miedo dicte nuestro futuro. Fue en ese momento, en medio de nuestros miedos y dudas compartidos, que realmente entendí el significado de un nuevo comienzo. No se trataba de borrar el pasado o pretender que nunca había sucedido. Se trataba de aprender de él, de fortalecernos por él y de avanzar con una nueva conciencia de quienes éramos y quienes queríamos ser. El camino no fue fácil. Hubo días en que los fantasmas de mis acciones pasadas me acosaban, susurrando dudas e inseguridades que amenazaban con deshacer el progreso que habíamos logrado. Y hubo momentos en que la fe de Julia en nosotros, en mí, parecía un hilo frágil, listo para romperse ante la más mínima provocación. Pero con cada desafío que enfrentamos, aprendimos a apoyarnos mutuamente, a comunicarnos abierta y honestamente, sin importar cuán difícil fuera la conversación. Fue un proceso lento y doloroso, pero con cada día que pasaba, el vínculo entre nosotros se hacía más fuerte, más resiliente. Y luego, justo cuando pensaba que finalmente estábamos encontrando nuestro camino, la vida nos lanzó otro giro inesperado. Alex, hay algo que necesito decirte, dijo Julia un día, su expresión sombría, su habitual radiante atenuado por el peso de sus palabras. Mi corazón se hundió, una sensación familiar de temor apretándome el pecho. Había descubierto otro engaño, un remanente de mis transgresiones pasadas que había pasado por alto. ¿Era este el momento en que nuestra frágil paz se rompería más allá de toda reparación? Estoy embarazada, continuó, sus ojos buscando los míos en busca de una reacción. Embarazada. La palabra resonó en mi mente, una mezcla de shock, miedo y algo más. Algo que se sentía mucho como esperanza. En ese instante, las apuestas eran más altas de lo que nunca habían sido. Ya no éramos solo dos personas tratando de salvar una relación de los escombros de la traición. Íbamos a ser padres, responsables de una nueva vida, un nuevo comienzo en el sentido más literal. La noticia me obligó a enfrentar la realidad de nuestra situación con una claridad que no había poseído antes. Esto ya no se trataba solo de Julia y yo. Se trataba de la familia que estábamos creando, de qué tipo de padres queríamos ser, de romper el ciclo de errores y asegurarnos de que nuestro hijo creciera en un mundo lleno de amor, confianza y seguridad. Mientras abrazaba a Julia, su cuerpo temblando con una mezcla de miedo y emoción, hice una promesa silenciosa. Prometí ser mejor, hacerlo mejor, no solo por ella, sino por nuestro hijo. Prometí enfrentar los desafíos por delante con coraje e integridad, construir un futuro donde las sombras de mi pasado ya no tuvieran el poder de alcanzarnos. Nuestro camino hacia un nuevo comienzo aún no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. Pero mientras estaba allí, sosteniendo a Julia, sentí un sentido de propósito, de determinación, que nunca había sentido antes. Juntos, navegaríamos este territorio desconocido, armados con las lecciones del pasado y la promesa de un futuro más brillante. Este nuevo comienzo era nuestra oportunidad de redefinirnos, de demostrar que el amor, cuando está arraigado en la verdad y la comprensión, tiene el poder de superar incluso los legados más oscuros. Era una oportunidad de escribir una nueva historia, una donde las cicatrices del pasado no sirvieran como recordatorios de nuestros fracasos, sino como símbolos de nuestra resistencia, nuestra capacidad de cambio y nuestro compromiso inquebrantable el uno con el otro y con la familia que estábamos a punto de formar.